Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Conociendo a El Narcisista. Mi nombre es Karina Abigail y el día de hoy los invito a que analicemos juntos esta pregunta. ¿Cambiará algún día el narcisista para bien? La respuesta, queridos amigos, es un rotundo no. Ahorita vamos a ver por qué. Como ya saben, a mí me gusta hacer los estudios desde un origen. ¿Cuándo se origina el narcisismo en una persona? Este es un problema, queridos amigos, que viene desde la niñez y se da porque el niño está sobrevalorado o abandonado por sus progenitores. Cuando el niño está abandonado, crece al igual que cuando está sobrevalorado, queridos amigos, porque sus padres del niño que está abandonado, a lo mejor por omisión, o por irresponsabilidad, o porque los padres simple y sencillamente no se les da ser padres, por decir algo. Lo mismo tiene el niño que está sobrevalorado. Serán futuros adultos indefensos, queridos amigos. Indefensos entre comillas. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos cómo actúa un narcisista. Desde temprana edad, el niño intenta salvaguardar del maltrato o del abandono sus emociones. Esto quiere decir que el mismo niño crea como una especie de autobloqueo en su cerebro para no sentir todo lo malo del abandono o la sobrevaloración de sus papás. Al sobrevalorarlo, pues lo hacen un ser inútil. Entonces, el niño, por increíble que parezca, queridos amigos, el niño con futuro trastorno narcisista, empieza a practicar el arte de crear uno y otro personaje. Pero estos personajes no son personajes malévolos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque aún desde niño se da cuenta que las personas empáticas son agradables, son codiciadas y son bienvenidas en la sociedad y se adaptan. Desde pequeño empieza a imitar, a él mismo perfeccionar su técnica espejo. Analiza el comportamiento empático y lo empieza a crear, a desarrollar, y así crea diferentes personajes, dependiendo más adelante en las circunstancias y en los lugares donde esté, es como él se va a desempeñar. ¿Qué pasa orgánicamente en el cerebro del niño? Vamos a decirlo así, queridos amigos. A medida que él va creciendo, en su cerebro surge una maduración previa y acelerada, que en un empático toma su tiempo, pero en un narcisista o futuro narcisista no, queridos amigos. Y vamos a observar tan solo la naturaleza. Un árbol de manzanas. ¿Qué pasa si maduran rápido las manzanas? No van a servir ni para comer, queridos amigos. ¿Por qué? Porque ya no fueron, digamos, maduradas o procesadas en sus tiempos, sino fue de acelerón que a lo mejor se maduraron y quizá no sean o no sirvan para comer, estén incomibles. Esto mismo pasa con el cerebro del narcisista. Por el maltrato y los sentimientos negativos que él siente, su cerebro madura más rápido que el de un empático. El área de las emociones, para ser exactos, el hipotálamo, se queda reducida de tamaño, queridos amigos, a lo que el cerebro de un empático se desarrolla de modo y tamaño normal. Entonces, no se desarrolla bien esa área, lo repito, llamada hipocampo.
El narcisista tiene, después de crear sus personajes y todo, tiene esa capacidad, queridos amigos, de actuar como si estuviera anestesiado emocionalmente en el área de las emociones positivas. A veces he escuchado a gente que ha sufrido mucho y dice, es que ya igual voy a andar con alguien o voy a involucrarme sentimental con alguien, pero ya no voy a sentir, por decir algo así. Pero eso es falso. En un empático, por mucho que él intente una conducta así, no se va a poder desempeñar. Pero en un narcisista sí, queridos amigos, ellos tienen esa capacidad de hacer sin sentir. Como si fueran un robot programado. Para hablar, para hacer creer a las personas, para actuar. Así actúa un narcisista. El narcisista tiene un tipo de anestesia en el área donde se dan las emociones positivas, queridos amigos. Por eso es incapaz de amar y aún amarse a sí mismo y amar a otro ser humano y sentir emociones positivas. Él actúa desde su cerebro primitivo, así lo llama una parte de la psicología, donde él solamente actúa por instinto, por placer, y únicamente tiene la capacidad, queridos amigos, de sentir emociones negativas como la ira, el enojo, el odio, el deseo de venganza, el miedo y la envidia. Recordemos que su envidia de ellos es totalmente patológica. Entonces, queridos amigos, el narcisista tiene un trastorno de la personalidad. ¿Qué es un trastorno, queridos amigos? Porque se habla mucho de trastorno y trastorno, sí, pero ¿qué es un trastorno? Pues un trastorno es un cambio o una alteración, desequilibrio en una persona, principalmente en sus emociones. Quiere decir que en el narcisista ya hay un desequilibrio, mientras que un empático se desenvuelve o se desarrolla de manera normal. Un narcisista ya tiene ese desequilibrio, queridos amigos, y es orgánico, está en su cerebro. Entonces, el narcisismo es un trastorno de la personalidad que entra en la clasificación B. Hay una tabla, queridos amigos, que habla sobre los trastornos de la personalidad. En primer lugar, tendríamos la letra A con los trastornos raros y excéntricos. Dentro de esta entra lo paranoide, esquizoide, esquizotípico, y tenemos la clasificación B. En la clasificación B entra el narcisismo, queridos amigos, lo antisocial, lo borderline, y lo histriónico. Luego tenemos la letra C. Dentro de la letra C entran los ansiosos y temerosos, que es el dependiente, el evasivo, el obsesivo compulsivo. Entonces, queridos amigos, los trastornos de la personalidad no son cosas fáciles. Algunos sí tienen, digamos, cura por medio de fármacos y de arduas terapias, pero el narcisismo no tiene cura, queridos amigos. Esto entra también dentro de la clasificación de la tríada oscura. Nos vamos a imaginar como si hubiese un triángulo, queridos amigos. De un lado están los narcisistas, del otro los psicópatas y hasta abajo los maquiavelismos. Los maquiavélicos. Todos ellos que tienen en común entran dentro de un trío, que es una tríada oscura. ¿Por qué? Porque ellos se rigen por cualidades, vamos a llamarle cualidades malévolas, queridos amigos. Entonces, un narcisista es incapaz de cambiar. Muchas víctimas se han hecho esa idea de que el narcisista cambió, pero no, queridos amigos, el narcisismo es algo que tiene que estar diagnosticado por un profesional. Yo no puedo decir que X, Y o Z es narcisista nada más por el simple hecho de apuntalar, de señalar o de verle 2 que 3 rasgos, porque la mayoría de empáticos
sí llegamos a tener rasgos narcisistas, pero sanos, vamos a decirlo así, o sabemos hasta dónde cortarle para que no se vuelvan negativos en nuestras vidas, pero el narcisista no. Entonces, a mí sí me da un poco de curiosidad en los grupos en los que estoy, que luego dicen, es que yo ya convivo con el narcisista después del descarte, él tiene a su pareja, yo tengo a mi pareja y él ve por mis hijos. No se engañen, queridos amigos. Entonces, no era un narcisista. Hay personas que nada más dicen, pues, como decía ayer mi querido amigo Javier Samayoa, dicen, mi esposo era infiel y por eso es narcisista. Mi esposo era alcohólico y por eso es narcisista. No, queridos amigos, el trastorno narcisista va más allá. Entonces no se engañen, un narcisista nunca, ni por equivocación, regresaría a procurar a sus hijos, y si lo regresa es por simple manipulación. Y aquí tengo un capítulo de cómo actúa el narcisista cuando hay hijos de por medio. Siempre los va a usar para su beneficio, no porque de verdad en él haya un sentimiento genuino hacia sus hijos. Entonces no confundan, queridos amigos. Porque les decía, en estos grupos me he dado cuenta de que dicen, es que ahora ya casi el narcisista es mi amigo, ¿no? O sea, digo, no puede ser. Y como yo les digo, entonces no es un narcisista. Tiene otro tipo de trastorno, o es un tóxico, o es un celotípico, o es un compulsivo, o antisocial, pero no narcisista. Porque hay psicopatías, hay enfermedades mentales, por decir algo así, que sí tienen cura. Pero el narcisismo no es una enfermedad, queridos amigos. Y como les decía, si nos vamos a otros ejemplos, una enfermedad se puede prevenir por medio de una vacuna o puede sanarla por medio de terapias o de medicación. Pero el narcisismo es un trastorno. Y sobre todo, queridos amigos, ni porque el narcisista quisiera cambiar. Les voy a contar una experiencia que tuve en un grupo de estos que estoy, de ayuda, que supuestamente un narcisista nos escribía diciendo que él se dio cuenta que era narcisista, pero no le había hecho daño a nadie. A mí esa publicación me llamó mucho la atención porque él se decía narcisista y que nosotros qué podíamos opinar, que él ya estaba en terapia o qué le sugeríamos como empáticos. Y pues yo le escribí y le decía, pues serías el primer narcisista que conozco que quiere cambiar y que ha cambiado. Y si es así, pues adelante, ¿no? Finalmente, pues esperó a que la publicación se llenara de comentarios para al final decir, fíjense, él escribía que él no le iba a hacer caso a ningún pelado, así lo escribió, no sé de qué nacionalidad era, más que a alguien que fuera profesional. Entonces yo sí le escribí, desde aquí se ve que tú eres un narcisista, porque primero nos escribiste para ver qué pensábamos como empáticos. Y ahora dices que no te interesa la opinión de un pelado. O sea, por el hecho de no ser profesionales, no tenemos la razón, fuimos víctimas. Y sabemos muchas veces hasta más del trastorno que un profesional. Nunca me contestó, queridos amigos. Entonces el narcisista va a fingir que ya cambió o que está cambiando, pero no, queridos amigos. Esto también les va a servir como víctimas para no engancharse cuando venga el Hoovering, cuando el narcisista venga por ustedes a decirles que ya cambió, que lo perdonen y venga llorando, porque tienen esa capacidad de actuar también, que le hacen creer a la víctima que efectivamente cambiaron cuando no es así, queridos amigos. Entonces abran bien los ojos. Si el narcisista regresa no es porque te ame, es porque viene a contraatacar. Entonces, queridos amigos, el narcisismo no es una enfermedad, como les decía, es un trastorno, y los trastornos como tal, y más los de clasificación B, no tienen cura. Es como si a alguien le cortan la pierna, queridos amigos. Por más terapia que haga, ni su vida vuelve a ser la misma, ni la pierna le va a crecer por más terapias y medicación que se le den.
Pasa lo mismo con el cerebro, queridos amigos. No hay prótesis neuronales. Que si al narcisista le faltó que le creciera el área emocional, de emoción positiva, perdón, no hay prótesis para implantarle al narcisista y deje de ser un narcisista, queridos amigos. Él solamente tiene la capacidad de sentir emociones negativas. El área del hipotálamo, que es donde se sienten las emociones positivas, se le dañó, se quedó pequeña y no creció como debería de crecer. Entonces, queridos amigos, no se engañen. El narcisista, aunque quisiera, no puede cambiar porque él ya sabe lo que es. ¿Y sabes qué es lo más, no sé cómo llamarlo, lo más malévolo? Que él no piensa cambiar. Porque le gusta ser de esa manera, queridos amigos, porque él vive de hacerle daño a las personas. Son depredadores emocionales. Entonces, al entrar dentro de la tríada oscura, ocupa un lugar, queridos amigos. Él, el psicópata, y a su vez, hay narcisistas que son narcisistas psicópatas y a su vez practican todo lo que abarca el maquiavelismo, todo lo malo. O tienen las tres, queridos amigos. Entonces no se engañen. Un narcisista no puede cambiar, aunque así lo quisiera. Los sigo invitando a que vean el contenido de mi amigo Javier Samayoa. Tiene este tema, de hecho en TikTok lo vi, de por qué un narcisista no podría cambiar, pero él abarca todo lo que es espiritual, queridos amigos. Entonces, un narcisista no cambia. En conclusión, seguiremos subiendo más videos, queridos amigos. Me da mucho gusto verlos por acá. A ustedes que ya salieron de todo esto, de verdad, los felicito. A los que están en su proceso, mi corazón está con ustedes. Y a los que aún están dentro de la relación narcisista, despierta. Quizás sea tu momento de la liberación que tanto estás esperando. Y aún con ustedes tres está mi corazón. Estoy creando este contenido para que ya no se engañen, queridos amigos, no se enganchen y no guarden falsas esperanzas. Con mucho cariño para ustedes, aquí desde México, soy Karina Abigail. Nos vemos pronto.